Andalucía posee una cantidad impresionante de olivares y una industria almazarera y envasadora enorme. Para que os hagáis una idea, el 60% del olivar de España está en Andalucía. Y la mitad de las almazaras también, así como un tercio de las envasadoras de aceite. Andalucía es la reina del olivar y del oliva español. Pero una de las cosas que más nos ha hecho crecer, y te hablo de doblar la producción de aceite de oliva en pocos años, es que se ha apostado e invertido por un profundo y gigantesco cambio tecnológico. Hemos conseguido aprovechar más y mejor la tierra de cultivo para aceite de oliva. Esto se ha producido en todas las partes de la gran cadena oleícola. Todos en la familia del aceite nos hemos puesto manos a la obra y desde la recogida a la limpieza y lavado, pasando por la molturación, almacenaje y envasado, ha mejorado y se ha sofisticado para producir el mejor aceite posible. El aceite de oliva es más que un negocio en Andalucía. Su industria abarca un gran número de empresas y cooperativas que aportan su indispensable granito de arena para que el aceite llegue a nuestras mesas. Y para que esto ocurra, el producto tendrá que pasar por distintas fases. Por suerte, la tecnología en la industria ha avanzado mucho en los últimos años y las tareas de producción del aceite de oliva ahora se realizan de forma menos costosa y, sobre todo, en mayor consonancia con los nuevos tiempos y conciencias sociales. Los grandes productores lo tienen claro. El objetivo no es solo obtener los mejores aceites de oliva virgen extra, sino hacerlo de forma respetuosa con el medio ambiente y sin derrochar recursos energéticos. Ahora estamos buscando un ahorro de energía, un ahorro de calor, porque esto es la única forma de mejorar todavía el ambiente. Y la última cosa, también ahorrar mucho el consumo de agua, que es la única cosa que ha dejado todavía y que no está completamente resuelta. Nosotros pensamos de estar ya en una solución muy buena. El agua era un punto de incisión en lo que era el tratamiento y el procesamiento del aceite, y hace 20 años justamente se prohibió el vertido de alpechines a los cauces públicos. Y bueno, es nada más que recordar un poco de cuando éramos más jóvenes, éramos niños, y de recordar el olor al pechín que había aquí en Andalucía cuando te asomaba a los ríos, ¿no? Esto se prohibió y este ha sido el avance más importante que hemos tenido. Como ya sabes, el olivo es una especie originaria de la cuenca mediterránea. Aquí tiene una amplia superficie de cultivo y tradicionalmente ha estado caracterizado por ser de secano, con unos 70-80 olivos por hectárea y una productividad media o baja, además de tener unos costes elevados de cultivo. A esto se suma el fenómeno de la becería, pero ¿qué es la becería? La becería es un problema estructural en el olivo, en el cultivo del olivo, y es algo que llevamos arrastrando durante muchos siglos. Es el sistema mediante el cual un árbol, una determinada varietal, que tiene mucha cosecha un año, al año siguiente habitualmente tiene mucha menos. Por eso se llama becería, cada vez pues hay una cosecha distinta. Hay algunas varietales que son más beceras que otras. Por ejemplo, la picual es una varietal extremadamente becera. En cambio, la arbequina, por ejemplo, lo es menos. Pero es un problema fisiológico del árbol, es algo normal. Se puede intentar mejorar o paliar esta situación mediante riego, mediante un abonado correcto, con podas también realizadas racionalmente, pero a pesar de todo es algo con que nos vamos a seguir enfrentando, nos hemos enfrentado antes y nos seguiremos enfrentando en un futuro. Pero eso era antes. Hacia 1970 se empiezan a realizar plantaciones densas de 200 y 300 olivos por hectárea, con un solo pie por olivo para facilitar la recolección. Esta intensificación del olivar fue posible gracias a la introducción del riego gota a gota, que va bajo tierra a cada olivo como práctica de cultivo. Esto incrementó considerablemente la producción y constituye la olivicultura moderna. Todavía más reciente, es un sistema de cultivo del olivar donde la densidad aumenta espectacularmente, pasando de los 100 y 300 olivos por hectárea a entre 1.500 y 2.000 olivos por hectárea. A comienzos de los 90, tanto Italia como España buscan optimizar la superficie del olivar, mejorar la competitividad y sostenibilidad, reducir los costes de recolección e incrementar la cantidad de aceite de oliva virgen extra. En 1999, una empresa cordobesa es la primera en plantar los olivos en seto a gran escala, creando un sistema denominado Sistema Todolivo en Seto, también llamado superintensivo,
que ha obtenido reconocimiento mundial y actualmente lleva más de 17.000 hectáreas plantadas con este sistema. Desde entonces, el incremento en el número de hectáreas plantadas ha ido en aumento hasta hoy día. En España se concentra el 50% del total mundial de olivares en seto, un gran número de ellos en Andalucía. El cultivo en seto es sostenible desde el punto de vista agroambiental, porque se le practican unas prácticas muy ecológicas, como por ejemplo incorporar los restos de poda triturados al suelo para minimizar los gastos de abonado a la plantación anualmente. También es sostenible desde el punto de vista económico, porque es capaz por sí mismo de generar beneficios y rentabilidad sin ningún tipo de ayuda o subvención. ¿En qué consiste plantar el olivar en seto? Se trata de plantar los olivos en línea formándolos posteriormente en palmeta para que cuando crezcan se formen hileras continuas de olivo a modo de seto. El seto no es otra cosa que abrir esa copa tradicional que todos conocemos en el campo, abrirla en medio, abrir esa copa en seto y disponer la mayor cantidad de área foliar a la radiación solar. Aquí es donde está la clave de este sistema, en la poda. Aquí nosotros lo que hacemos en la misma poda, realizamos una poda de mantención y de rejuvenecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que mantenemos productividades altas, vamos quitando algunos ejes de esta palmeta para mantener la juvenilidad de la plantación. Cada finca posee unas características y circunstancias climatológicas propias que en muchos casos no son homogéneas y que la hacen única y diferente. Por este motivo, se realiza un estudio agronómico pormenorizado de las diferentes besanas que componen una finca para ayudar al agricultor a escoger el marco, la orientación y variedad idónea para la plantación de los olivares con el fin de lograr la máxima rentabilidad con la menor inversión posible. Con el sistema de entutorado de caña de bambú se consigue evitar el perjudicial efecto pantalla que produce la acción del viento sobre el seto. Su principal función es guiar a la planta de forma piramidal, que ayuda a sostener al olivo durante su crecimiento de una forma ecológica. Son degradables, no dañan a la planta con su rozamiento del viento, ni entorpecen en las labores de poda o recolección. Durante la recolección, se utiliza la cabalgadora, que es una cosechadora que permite que el 100% del aceite obtenido sea virgen extra, gracias a la velocidad de la máquina que oscila entre los 50 minutos a las 2 horas y media por hectárea. La cosechadora pasa por encima de los setos y masajea al olivo, logrando desprender la aceituna del árbol sin dañar a este, ni que el fruto caiga al suelo. Mientras va recolectando, quita hojas y ramas de las aceitunas y las vuelca limpias a la tolva para llevarlas a la almazara directamente. Las plantaciones multivarietales van a permitir también al agricultor producir coupage de aceite virgen extra con sabores y aromas frutados únicos en el mercado. Nos va a permitir, por una parte, diferenciar nuestro aceite de la competencia, por otra parte, fidelizar a los consumidores y va a generar menor sensibilidad al precio. También se han plantado hileras de olivos hacia los 4 puntos cardinales, formando una estrella o reloj visto desde el aire para estudiar la óptima producción, la floración, la cantidad de frutos, rendimiento, resistencia a enfermedades y rendimiento graso según hacia dónde estén plantados. En Todo Olivo entendemos que la mayor superficie de olivar, tanto a nivel nacional como internacional, se llevan en cultivo de secano. Por eso que desde el año 99 llevamos plantaciones en este régimen de trabajo. Hoy día precisamente estamos aquí en una plantación de secano. Tiene un coste de inversión más barato y un manejo y un coste de manejo productivo más económico, lo que nos permite tener 1 kilo de aceite más barato que en un olivar de riego. Este sistema tiene 2 grandes ventajas frente a sistemas menos intensivos: la rápida entrada en producción y la mecanización de las operaciones de cultivo, principalmente recolección y poda, como se ha dicho. Y sobre todo, el abaratamiento en los costes de recogida de la aceituna. Esto ha hecho que sea todo un éxito. Existen varias empresas especializadas en la plantación y desarrollo de olivar superintensivo, y estas no operan solo en Andalucía, sino también en otras regiones y países. Todo lo que nos interesa y lo que queremos es fomentar este sistema aquí en nuestro país, aquí en nuestra zona. Lo único que pasa es que, como es lógico, desde fuera nos demandan nuestros servicios, nuestra tecnología, y aparte de que en España comenzamos en el año 98, nuestra empresa desde el año 85 viene trabajando.
En el año 98 comenzamos el olivar en seto, en el año 99 comenzamos a trabajar en Portugal, en el año 2005-2006 comenzamos a trabajar en Marruecos y en los últimos años hemos estado trabajando en Túnez y en Francia. Hablando de cambios, hay que mencionar una de las mayores revoluciones en el sector del olivar y aceite de oliva. La mecanización de la recogida, que ayuda a conseguir más kilos por jornalero y día de cosecha, buscando así reducir los tiempos de recogida de la aceituna, teniendo en mente que ésta llegue lo antes posible a la almazara para que no pierda ninguna de las propiedades que lo hacen tan preciado en todo el mundo. Las empresas tecnológicas van más allá en sus investigaciones de nuevas fórmulas de recogida. En este momento es un momento de grande evolución. Se está investigando para mejorar todavía la calidad del aceite y mejorar también la velocidad de tratamiento de la aceituna para producir aceite, porque en la velocidad hay la calidad. Hay aceite que se llaman 4 horas porque el oliva está transformado en aceite 4 horas después de la recogida. Como en toda la elaboración de productos de alta calidad, la esencia y fundamento y al final lo que nos hace ser diferentes en la calidad de nuestros productos es el tiempo de recolección y la manera de hacerlo. Una vez que ya está la aceituna limpia, pasa a unas torbas que son de acero inoxidable, pasa por todo el transporte tanto de la masa como del aceite por unos materiales que no tienen oxidaciones, que están súper limpios para no estropear ese aceite, que va perdiendo aroma, va perdiendo calidad. Entonces procuramos de que esa aceituna hacerla aceite lo más antes posible. En general, la recolección de la aceituna se hace entre octubre y enero, dependiendo de lo madura que esté la aceituna y del clima. Las mejoras tecnológicas han hecho que se pueda controlar de forma más precisa qué obtenemos al elegir un momento de recogida u otro. De hecho, en algunas almazaras que elaboran marcas de virgen extra, premium o gourmet, a veces se adelanta a finales de septiembre. ¿Por qué este adelanto? Hay distintas respuestas a la pregunta de por qué empezamos cada año un poquito antes la cosecha, la recolección de la aceituna. En primer lugar, porque hay ciertamente también nosotros, igual que los vinateros, que los enólogos, estamos sufriendo el cambio climático. La aceituna envera antes, se produce antes el proceso de lipogénesis. Pero también hay una razón muy importante y es porque cada vez se van buscando más unos frutados más verdes, unos frutados que nos recuerden más la hierba, que nos recuerde más la tomatera, la alcachofa, la almendra, la manzana, es decir, que remarquen y subrayen que el aceite de oliva es antes que nada un zumo 100% natural de frutas. Por ello, esa búsqueda de esos frutados verdes hace que cada vez anticipemos más el inicio de la campaña. Estos aceites se recolectan de forma temprana. En otoño iniciamos la recolección a finales de septiembre y 1 de octubre y finalizamos a finales de noviembre, la primera semana de diciembre. El recolectar en otoño tiene unas ventajas importantes. La primera es que dejamos al olivo que descanse durante muchos más meses hasta la nueva floración. Recogemos la aceituna del árbol antes de que entre la estación del frío y por tanto el riesgo de la helada. Y por último, entran en un momento en el mercado donde copan los precios más altos del año, con lo cual generan una gran rentabilidad al agricultor. Bueno, más claro imposible, ¿no? Los diferentes tipos de recogida para diferentes tipos de aceitunas y diferentes objetivos de productividad. La primera es la recogida por ordeño. Es el método más tradicional. Se usa normalmente para aceitunas de mesa o aceites de oliva vírgenes de gran calidad o gourmet. El método no puede ser más simple. Es la recogida a mano, como toda la vida. Lo malo de este tipo de recogida es su alto coste y la baja productividad.
Pero lo bueno es que la aceituna no se daña y la calidad del producto resultante es muy alta, tanto en aceituna de mesa como aceite de oliva virgen extra. Para conseguir un aceite de oliva virgen extra de calidad, lo primero que hay es que tratar al olivo con muchísimo mimo, con mucho esmero. Tenemos que pensar que es un ser vivo con una memoria astronómica y que recuerda muy bien tanto los buenos tratos que le has dado como los malos tratos. Entonces, una aceituna de calidad no se improvisa en un momento, no se improvisa. O sea, el olivo tiene recuerdo de si le ha llovido, de si le han dado sus tareas, si se le han realizado la poda a tiempo, de todas las tareas que hay que hacerle, tiene esa memoria. Y la tiene además de varios años, no de uno solo. Así que es primordial y fundamental tener una aceituna de calidad, si no, no hay un buen virgen extra, y por supuesto un olivo bien cuidado. Junto con el ordeño, el vareo es uno de los métodos más antiguos. Consiste en golpear de una forma especial las ramas del olivo con una vara. Como ves, debajo del árbol se colocan unas mallas de plástico para recoger las aceitunas que caen por el golpe. Aunque hay que dar de una manera especial a las ramas para no dañarlas. Muchos olivicultores son opositores de este método porque consideran que de todas formas daña el olivo y que aumenta la becería, lo que significa que el olivo es irregular en su producción anual, dando unos años menos aceitunas que otros. Otro método muy importante es la recogida por vibración. Consiste en hacer vibrar las ramas del olivo. Así la aceituna se desprende y cae encima de una red o paraguas debajo del árbol. Fácil y rápido. Hay mucha maquinaria específica para este método. Igualmente existen las cosechadoras o cabalgadoras de olivar superintensivo o setos, que pasan por encima de los olivares y masajean literalmente el árbol sacando las aceitunas y limpiándolas para transportarlas a la almazara. También hay otros más pequeños para que los maneje un jornalero y que se enganchan en una sola rama y la hacen vibrar. Es un método rápido que hace más eficiente el trabajo de los jornaleros. Con los sistemas mecánicos ya que tenemos, lógicamente no se daña nada al árbol, e incluso la vibración es lo que sí que le puede hacer es una especie de poda de raíces inertas que tiene muertas y consigue quitárselas. El último método es bastante simple. Recoger del suelo la aceituna caída de forma natural al llegar a su estado de maduración. Es importante que el olivar esté limpio, llano y sin pendiente, si no, las aceitunas rodarían cuesta abajo. Para la recogida existen maquinarias especiales. Se utilizan las barredoras, que son ineficaces con terreno mojado o barro. Además se llevan consigo no solo las aceitunas, sino también una gran cantidad de piedras y ramas. Este proceso tiene bastantes desventajas. Los frutos caídos son excesivamente maduros y el aceite que producen es de peor calidad, poco rentable y poco eficiente. La mayoría utiliza las nuevas tecnologías que deben tener siempre a punto para que no les falle en el momento justo de la recolección. Las campañas cada día son más cortas, la aceituna, el fruto se recoge más temprano, se recoge más fresco, se recoge más sano y como lógicamente hay que molturarlo al día, a la inmediatez. Pirelli tiene eso en conciencia y prepara todos estos centros para la asistencia, el manejo de todas las máquinas, la posible eventualidad por avería, para que eso, la aceituna nunca espere a la máquina, sino la máquina tenga que esperar a la aceituna. La organización que tenemos en cuanto al servicio de atención a la almazara durante la campaña, que efectivamente llega a ser de 24 horas tras 24 de trabajo, hay un equipo de gente dentro de la empresa que lo que hacen es organizar turnos, organizar guardias y sí que yo te puedo decir que nosotros tenemos el mínimo personal que tenemos de guardia durante la campaña, y son los fines de semana, hablamos de 24 personas. En una campaña importante, una campaña donde hay cantidad de aceituna por procesar, hablamos de 24 personas. El sistema de recolección últimamente ha cambiado muchísimo, interviene la maquinaria. ¿Qué conlleva ello? Pues que la recolección que se hacía en 3 meses, pues se hace ahora en 1 mes. ¿Inconveniente para la almazara? Pues que la cantidad de aceituna que entra en muy poquito tiempo y hay que meter mucha más maquinaria y la mitad de la producción
prácticamente se hace en 15 o 20 días. Con las almazaras de 2 y 3 fases, el mundo del aceite de oliva se revolucionó. Conseguimos aprovechar el fruto de una manera nunca vista y además tener una calidad impresionante. Y no solo eso, empezamos a cuidar a la madre tierra también. El medio ambiente se alegró de cómo empezamos a tratar los subproductos, que a partir de entonces se utilizan para generar energía en forma de biomasa y abono. El desarrollo que se hace de este producto hasta llegar al compost es mucho más bonito que el que se hace con el biocombustible. Básicamente hacer una balsa donde tú ese alperujo lo mezclas con la hoja, donde tú reciclas todo el desecho que en un principio tiene a la hora de procesar el aceite, y a partir de ahí se analiza y se le añade algún mineral que le falte a ese compuesto y se vuelve a tirar al campo. Desde el punto de vista medioambiental, las almazaras han mejorado totalmente la forma de actuación hacia el medio ambiente. Se han incorporado tecnologías, principalmente en el no vertido y anterior al no vertido, en no utilización de efluentes, principalmente en la no utilización de agua, para no tener que hacer vertido y, lógicamente, no tener que depurar ni que hacer otra actuación. En una región como Andalucía, que es la padre y la madre y toda la unidad familiar del olivar a nivel mundial, que únicamente aprovechemos un 20 y un 20 y tantos % de lo que es una aceituna. Nosotros como grupo iniciamos el primer proyecto de investigación severo que se ha realizado en el sector para intentar valorizar esos subproductos que se obtienen de la aceituna. Estamos hablando de entre un 70 y tantos y un 80% de lo que realmente compone la aceituna. En la actualidad ya se están comercializando parte de los subproductos como sí mismos como un producto, ¿no? Y en el futuro esperamos poder dar novedades en este sentido de la verdadera fortaleza que tiene el olivar andaluz y las verdaderas posibilidades más allá del aceite. Yo digo muy de broma entre mis colaboradores que algún día el aceite de oliva será el subproducto del olivar. Andalucía, como ya sabemos, es la comunidad autónoma líder en el sector, con el mayor número de almazaras y envasadoras de España. Contamos con 819 almazaras de las 1.761 que hay en nuestro país. Jaén con 324, Córdoba con 179 y Granada con 109 son las 3 provincias que más tienen. Mientras, la región cuenta con 576 envasadoras de aceite de oliva de las 1.518 que hay abiertas en España. Pero el aceite no es el único producto que comercializamos que sale de nuestros olivos. En Andalucía producimos más aceitunas de mesa que en ningún otro lugar en el mundo. Superamos a países líderes como Egipto, Túnez o Turquía. Sevilla es la que se lleva el récord, con nada más y nada menos que 121 entamadoras o envasadoras de aceitunas. Os aclaro que la aceituna de mesa se conoce como aceituna de verdeo. La aceituna de verdeo, como su nombre indica, hay que recogerla verde. En el momento que ya se pone negra, pasaría para molino. Se supone que la aceituna de verdeo, al ser más delicada para su cogida, es a mano, se intenta que intervenga menos la maquinaria, sea más manual. Las principales aceitunas de verdeo en Córdoba son manzanilla y hojiblanca. Las dos también sirven para aceite, primordialmente para verdeo. Aquí no hay envasadora, aquí no se envasa la aceituna en lata, ni aquí directamente de los fermentadores van a bombonas o a cisternas que se llevan y entonces van a otras empresas, a otras fábricas, donde allí ya la envasan en lata o en garrafa o en lo que ellos crean conveniente. Bueno, pues el proceso de la llegada, cuando llega la aceituna, pues el camión se pesa la báscula, se descarga en la torba y sube por una cinta que Carmen le va quitando, una compañera, le va quitando todo el forraje, todos los palos y todo, sube la cinta y pasa por una perdigonera, que le llamamos perdigonera para poder apartar la aceituna pequeña, y luego pasa a unos monitores que se le va quitando la aceituna negra. Luego sube a las cocederas, que le llamamos las cocederas, ya donde se le echa el líquido, o bien cáustica o bien salmuera, y ahí el proceso es de una hora, que lo controla otra compañera mía y mi jefe, y ya luego, pues después de esa hora, pasa al patio, pasa aquí ya al patio, y ya de aquí pues se clasifica o se carga en cisterna y ya está, que no sé.
woman, I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Pero volvamos a las almazaras, porque aún nos queda mucho por saber sobre ellas. Por si no lo sabíais, una almazara es básicamente un molino de aceite. La palabra proviene del árabe y en algunos lugares de España también se le conoce como trujal. En España contamos con almazaras de todo tipo de tamaños, pero las más habituales son las que manejan entre 20 y 100 toneladas. Parece una gran cantidad de producto, ¿verdad? Pues eso es nada comparado con las que trabajan con más de 1000 toneladas. No son muchas, pero ellas solas se encargan del 34% de la producción total nacional. Bueno, no es lo mismo controlar una almazara del volumen de la cooperativa Nuestra Señora del Pilar que una almazara pequeña. Por poner una comparación, pues nosotros el año pasado tuvimos una campaña de 97 millones de kilos de aceituna y este año viene a ser alrededor, esperamos que alrededor de 30. No es lo mismo controlar 90 millones o 90 y tantos millones de kilos de aceituna que controlar este año que vamos a hacer 30. Por supuesto que una almazara pequeña se controla, se puede, digamos que es menos lío, digamos, controlar menos cantidad de aceituna. Como hemos dicho antes, la llegada de las nuevas tecnologías a las almazaras supuso toda una revolución en la industria. Hasta entonces, contábamos únicamente con las almazaras tradicionales, que poco a poco van desapareciendo para dar paso a los sistemas más modernos. Vamos a acompañar a todos esos trabajadores del aceite y la aceituna en su día a día para saber cómo se consigue que el producto final llegue a nuestras mesas. Lo primero que se hace cuando las aceitunas llegan a la almazara es comprobar que se han separado correctamente las defectuosas de las sanas que han caído directamente del árbol. Esto es muy importante para garantizar la máxima calidad del producto final. Tras esta división es hora de la limpieza. En esta fase se eliminan el polvo y posibles hojas y pequeños tallos con unos ventiladores. Así ya quedan listas para la siguiente etapa. Toca moler las aceitunas. Este proceso requiere medios y trabajadores muy eficientes, ya que se debe llevar a cabo antes de que pasen 48 horas después del lavado. De lo contrario, la aceituna podría comenzar a fermentar y esto afectaría a la calidad final del aceite. Para moler la aceituna se utilizan molinos metálicos. Aquí tenemos el molino, este es el que moltura la aceituna, muy pequeñito, pero recoge la aceituna que viene de las torbas, donde antes el maestro de patio la ha clasificado, pasa por aquí hay un inyector, y este inyector, con este sinfín, mete la aceituna aquí. Aquí es donde la aceituna que entra entera, diremos, aquí se moltura tanto lo que es el hueso, la pulpa, y ya pasa a esta bomba que la manda a la fábrica. La presión en frío que se ha hablado tiempo atrás, lógicamente ya presión no se utiliza en los sistemas de molturación, estamos utilizando centrifugación, pero al final y al cabo sería centrifugación en frío, o sea, separación en frío. Es conveniente por el tema de preservar todos los parámetros organolépticos, tanto de analítica, que tienen los mejores aceites, pero ya digo, nosotros no seríamos los más indicados para tener esto, para argumentar estos parámetros. Están mucho eso, los paneles de cata, los análisis químicos, pero sí, volvemos a decir lo mismo, nosotros ponemos todas las posibilidades en herramientas y en tecnología para que se pueda hacer tan frío como que queramos o tan bien como podamos. Realmente lo que quieren decir el fabricante cuando habla de presión en frío es la primera extracción se sucede sin temperatura. Es decir, ellos cuando hablan de presión estamos haciendo si queremos una similitud con el proceso que había antes de los capachos y de la presión, y que se haga en frío, bueno, porque se haga sin temperatura. Ya hemos visto antes que la temperatura es un factor, un coadyuvante muy importante a la hora de procesar aceite, y evidentemente el que se haga sin temperatura, vuelvo a decir que los polifenoles van a resaltar por encima de cualquier otro elemento dentro de lo que es la calidad del aceite. Bien, ya tenemos nuestras aceitunas molidas, ¿no? Ya ha salido el zumo puro de la aceituna, el oliva virgen extra.
Ahora, de la masa resultante, necesitamos extraer el resto del aceite. Esto lo hacemos batiendo mucho. Así, las gotas de aceite se aglutinan poco a poco, quedando como resultado una capa oleosa más fácilmente separable del agua, de la aceituna y del orujo. El proceso de batido está controlado en cada detalle y, por ejemplo, la temperatura nunca debe superar los 30 grados centígrados para asegurarnos de que no perdemos ningún compuesto aromático ni que se aceleran los procesos de oxidación. La separación de las distintas capas tras el batido también tiene su misterio, pero aquí tenemos todo el proceso dominado a la perfección. Ya lo sabéis, en esta etapa se pueden utilizar dos técnicas distintas. Como hemos visto, el sistema más popular es el de centrifugación o sistema continuo. En él se introduce la masa de aceituna en un cilindro llamado decánter que gira a grandes velocidades. Gracias a esto y a la ausencia de aire en el interior del decánter, se consigue separar el orujo, el agua y el aceite. Dependiendo del número de fases que se quieran obtener, se utilizará un sistema de 2 o 3 fases. Un decánter de 3 fases básicamente se diferencia de uno de 2 fases en que tiene 3 salidas. Las salidas son las de la materia sólida con un porcentaje de humedad, el agua o el alpechín, el agua vegetal y el aceite. Y un decánter de 2 fases tiene 2 salidas, una de aceite y la otra con la mezcla del agua vegetal con la materia sólida. La diferencia básicamente es que la materia sólida en un decánter de 3 fases, como es lógico de pensar, sale con un 50 o un 52% de humedad y en un decánter de 2 fases nos iríamos a una humedad de un 65, un 64, un 66%, puesto que la humedad es conjunta con el agua que antes era vegetal que extraíamos de una manera independiente. Estamos aquí ante una centrifugadora horizontal, se llama decánter en el argot oleícola. Esta máquina lo que nos hace es separar la parte que nos interesa de la pasta de aceituna. La aceituna recogida del árbol, una vez triturada, se introduce en esta máquina, que como le digo es una centrifugadora, pues una cosa similar a una secadora de la casa doméstica, y lo que hace es sacar la humedad y la parte sólida por un sitio, que es la salida vertical, y por este acceso sale el aceite. El aceite tiene todavía algún tipo de impureza, como alguna parte de humedad y alguna parte de partículas sólidas, mínima, que se mete en esta máquina, que al final un depósito donde después vamos a separar y a totalmente garantizar la calidad del producto, el aceite de oliva virgen extra. El maestro de Almazara es el que selecciona qué torba va a moler. Pasa la aceituna por el molino, que es el que muele la aceituna, el hueso, todo, y ya pasa a fábrica. Pasa primero a la batidora, donde se homogeneiza esa pasta y coge una temperatura que viene a ser unos 24-25 grados. Y de ahí, a través de unas bombas, ya pasa a los decantes. Decantes, que es el que ya obtiene el aceite. Ahí hace una separación, por un lado del aceite y por otro del orujo. En ese orujo va la pulpa, va algo de hueso y ese es el que va fuera ya. Y el aceite pasa a través de una bomba ya a estos depósitos donde se mantienen unas horas y está en decantación, antes de pasar a bodega. Andalucía domina el sector oleícola a la perfección, hasta en empresas auxiliares de tecnología y maquinaria para almazaras y envasadoras. Esto hace que todas las fases de la producción se lleven a cabo bajo una máxima: la excelencia. Por eso, es muy importante la conservación de los aceites de oliva virgen extra antes de su envasado.
Para ello, contamos con gigantescos depósitos de acero inoxidable que se fabrican en España. En realidad la calidad no influye tanto en el almacenamiento, la calidad viene de antes del almacenamiento. El objetivo del almacenamiento en depósitos de acero inoxidable es el mantenimiento de esa calidad que ya llega del proceso. La fabricación hoy día para el aceite de oliva de depósitos de acero inoxidable incorpora la máxima tecnología porque el cuidado que hay que tener en la fabricación es el que luego influye en el mantenimiento de la calidad que queremos mantener en los depósitos. Así que hoy día casi sorprendería cómo se fabrican, porque se fabrican robotizados, automáticos, de manera que el cuidado que se pone en la fabricación es el que provoca luego el poder mantener la calidad del aceite en los depósitos. Por ejemplo, el cliente puede tener diferentes variedades o puede tener diferentes calidades y sabe exactamente qué cantidad va a producir de esas diferentes variedades. Con lo cual, para optimizar el tamaño del depósito a esa cantidad que tiene para esa variedad, pues necesitamos un determinado diámetro y una determinada altura para adaptarnos a sus instalaciones. Antes el material era acero al carbono, era remachado y ahora pues como ahora es soldadura, es todo acero inoxidable, todo para sanidad, higiene y todo es mucho más limpio. Hasta algo tan aparentemente simple como la limpieza de estos depósitos se hace con el mayor de los cuidados para eliminar los restos que se depositan en los fondos. Es, primero, limpieza. La limpieza es fundamental a la hora de conservar los aceites, a la hora de elaborar ese aceite y de conservar ese aceite, limpieza. Los aceites tienen que estar en brutos, los depósitos nosotros cada vez que se vacía le hacemos una limpieza automática, tenemos una máquina que se introduce dentro del depósito y lo deja perfectamente limpio. Todo está pensado. Los depósitos tienen forma cónica o están inclinados para facilitar la limpieza. La eliminación de los fangos es fundamental para que el aceite no sea contaminado con sabores y olores desagradables. Ahora que ya tenemos nuestro aceite, no podemos dejar que se estropee. Tiene que llegar lo antes posible al consumidor. La logística es sumamente importante y crucial hoy en día. Los grandes clientes de la distribución en el mercado nacional son clientes que nos están exigiendo servir just in time, con periodos entre pedido y entrega de entre 48 y 72 horas, con lo cual nosotros necesitamos adaptarnos a esos requerimientos. Fabricamos, planificamos la producción, planificamos la logística diariamente para poder cumplir los requisitos de los clientes. Una vez que se transporte el aceite, necesitamos que el aceite tenga una temperatura constante, que no tenga picos muy amplios de temperatura, que no supere los 25 o 30 grados por encima, o bien congele para que el aceite no pierda ninguna de sus propiedades. La conservación es un pilar fundamental en esta cadena de producción y por eso los envases deben estar estudiados para proteger todas las cualidades que hacen que nuestro aceite de oliva virgen extra sea único. Hay varios elementos claves para que los procesos de oxidación en el aceite no se aceleren. El primero de ellos es la luz. Los envases deben ser opacos, hechos de cristal oscuro o lata. Si no lo son, deben mantenerse en lugares donde no les alcance la luz externa. Esto es muy importante y no estar en contacto directo con el aire. Y por supuesto, la temperatura. El aceite ya envasado debe mantenerse lejos de fuentes de calor externas. Un aceite puesto en un lineal durante mucho tiempo, al final va a terminar enranciándose, porque el aceite no es un alimento, digamos, estático. Está vivo, evoluciona y evoluciona degradándose. Hay unos ciertos compuestos que dan lugar primero a una oxidación primaria y luego a una oxidación secundaria que dan lugar a aromas y sabores rancios. Con lo cual, todos los aceites, por muy buenos que sean, todos terminarán rancios. Realmente la vida útil del aceite está muy condicionada por la forma de conservación, la cadena de suministro, es decir, el estrés térmico o mecánico que ha podido sufrir ese aceite y esa calidad en cuanto a contenido de vitamina E, polifenoles, antioxidantes naturales, la composición de ácido graso, que hace que el tiempo, al final, se cumpla, digamos, la vida útil que está establecida para el producto. Para conseguir un virgen extra de calidad, aparte de que controlar la aceituna desde el campo y hacer un excelente proceso de selección, tenemos que combatir los 5 enemigos. Estos son la humedad, las impurezas
la luz solar, la temperatura y el oxígeno. Si somos capaces de combatir estos 5 enemigos, somos capaces de que nuestro virgen extra permanezca con todos sus aromas durante mayor tiempo y así transmitir y hacerle llegar al consumidor con todas sus cualidades organolépticas. Hay distintos tipos de envases, cada uno con sus cualidades para mantener las propiedades organolépticas del aceite de oliva virgen extra. El que estamos más acostumbrados a ver es el cristal. Es también el tipo de envasado más elegante y que más se asocia con el virgen extra. El envase es la barrera física que aísla al producto del medio y en definitiva lo protege de los grandes enemigos del aceite de oliva, como son la luz, el calor y el aire, el oxígeno en definitiva. En ese sentido, cuanto más permeable sea esa barrera, pues lógicamente el producto estará mucho más protegido, como podría ser un envase de cristal. En ese sentido, aísla mejor del aire. Por contra, si el envase de cristal es un cristal opaco, pues también protege de la luz. Pues ha evolucionado mucho. Antes siempre se trabajaba en envases grandes, 5 litros, 1 litro, plástico en las almazaras, y ahora ha evolucionado mucho. El cambio de formato ahora mismo, el que más se demanda son botellas de cristal, botellas con formas, botellas con diseño, botellas generalmente de medio litro, 3/4 de litro. Todo ese formato ha evolucionado muchísimo y ha avanzado muchísimo. Cada vez se está haciendo más en tanto clientes particulares como cooperativas, en casi todas las empresas. Ha evolucionado mucho ahí. También están los envases de lata. Son unos de los mejores para la conservación de un buen aceite de oliva virgen extra. En otros mercados como Estados Unidos es un formato muy demandado. Por último está el de plástico o PET. Es el más barato, pero a su vez es el que más debemos cuidar para que las condiciones exteriores sean las más adecuadas y que la conservación del aceite sea perfecta, porque es el envase que menos protege el producto de la luz y el aire. Y ya sabemos que estos factores son muy importantes. Los expertos aconsejan preservar estos envases en cajas de cartón, alejados de la luz y en lugares frescos. Some people try to tell me what I should be doing. Spent all my money, my whole life screwing. Well, they can have it all if that's what life means to them. And I won't even care if it happens again. We only got 60 years on the planet. We only got 60 years on the planet. We only got 60 years on the planet. And if you get any more, you might wish that you hadn't. La gente cree que la conservación del aceite de oliva solo depende del tipo de envase o bien de los depósitos. La verdad es cierto, porque el aceite de oliva, siempre y cuando esté en una botella oscura y que preserve de los rayos UVA, se protegerá el aceite tanto el color como el sabor. El envase que más protege es la lata, porque impide la presencia de luz en su interior, y el oxígeno que hay en su espacio de cabeza pues está más controlado. Pero actualmente en todos nuestros procesos de innovación se está trabajando para que los envases plásticos, que en teoría son los más permeables al oxígeno y a la luz, los protejan de esos enemigos. ¿Cómo lo hacemos? En base a aditivos, en base a colorantes, inyectando nitrógeno para eliminar el espacio de cabeza que hay en el envase, etcétera, etcétera. Con lo cual conseguimos acercar esos envases de plástico que tienen unas ventajas económicas, de transporte, de peso, medioambientales, etcétera, a envases que protegen más, como pueden ser el cristal y la lata. Bueno, el aceite ya está envasado y enviado para su consumo. Pero, ¿le llega toda la información al consumidor en las etiquetas? Para el consumidor importante es conocer la denominación de venta, conocer el país de origen, en este caso España, que es un distintivo de calidad del propio producto, la calidad del aceite, virgen extra, y en definitiva aquellas menciones adicionales que pueden hacer tener un adjetivo adicional a ese aceite y darle un valor añadido adicional, ¿no? Como puede ser la información nutricional, un monovarietal o alguna característica similar. Tenemos que transmitir con el producto y con el envase lo que realmente es el contenido, lo que realmente son los beneficios y las ventajas del aceite de oliva. Por eso es muy importante que se cuiden las formas en las que transmitimos este mensaje. El envase, la etiqueta, la información que contiene la etiqueta resultan de vital importancia para que alguien que desconoce este sector, este producto, empiece por impulso o por conocimiento a consumirlo.
Como del cerdo, de la aceituna se aprovecha todo. Durante el proceso de extracción de aceite de oliva de la aceituna se producen diversos residuos. El proceso de obtención del aceite de oliva genera como subproducto el orujo. Por cada tonelada de aceituna procesada se obtiene aproximadamente media tonelada de orujo. Bastante orujo, la verdad. Así que había que plantearse qué hacer con todo ese producto sobrante. Una campaña media genera casi 3 millones de toneladas de orujo con una humedad aproximada del 60%. Este orujo se almacena y después se procesa, obteniéndose aceite de orujo. Para obtener 1 kilo de aceite de orujo se necesitan 50 kilos de alperujo, es decir, del residual procedente de la almazara. Estos 50 kilos de la almazara son el resultado de haber obtenido 10 kilos de aceite de oliva. Con lo cual podríamos decir que cada kilo de aceite de orujo es equivalente al residual de la producción de 10 kilos de aceite de oliva. Otra opción es destinar el orujo a la producción de energía eléctrica. El orujo, una vez secado y sometido al proceso de extracción de aceite, se transforma en orujillo. Es un buen combustible con un 10% de humedad y gran poder calorífico. Puede utilizarse tanto para generar energía térmica en industrias como para energía eléctrica. Una campaña media genera más de 600.000 toneladas al año de orujillo. Existen 7 plantas de generación de energía eléctrica con orujillo, con una potencia suficiente para iluminar 292 casas al año. El proceso de extracción de aceite de orujo de oliva se trata de dar una valorización al subproducto obtenido en la almazara. Esa valorización la hacemos secando en principio, eliminando todo lo que es el residual contaminante que es el alpechín y valorizando los productos finales que son el aceite de orujo y el orujillo, que es una biomasa que tiene un potencial calorífico importante. Aunque no lo parezca, esto que ven no es arena de playa. Esto que ven son montañas de hueso de aceitunas. El hueso de la aceituna parece algo muy simple y pequeño, ¿no? Pues tiene bastante más misterio que el que puede parecer a primera vista cuando nos comemos unas aceitunas y vamos dejando los huesos en el plato uno a uno. La mitad de las aceitunas que las industrias de aderezo procesan se comercializan sin hueso. Y esos huesos suponen unas 22.500 toneladas al año, algo así como el peso de 4.000 elefantes. A esto se suman los huesos de las aceitunas destinadas a obtención de aceite de oliva, unas 370.000 toneladas al año, equivalente al peso de casi 24 torres de Pisa. ¿Y para qué sirve el humilde hueso de la aceituna? El hueso lo obtenemos en un proceso previo al secado, se obtienen unas máquinas que deshuesan en húmedo y el motivo de sacarlo, de extraerlo, es porque el hueso es un material leñoso de la aceituna que no contiene aceite, o sea, no aporta nada al proceso posterior de extracción y sin embargo es un producto, una biomasa muy buena para calefacción, para uso sobre todo de calefacciones domésticas, debido a que tiene un poder calorífico alto, en torno a las 4.000 kilocalorías, y deja muy poco residual de ceniza. Se utiliza como combustible, biomasa. Prácticamente casi todas las calderas que hay en esta zona suelen ser de biomasa, del hueso de la aceituna. Se utiliza para diversas industrias. Por citar algunas, le puedo decir, tenemos parte del hueso que lo vendemos a una industria para secar tabaco, para cerámicas, para granjas. A Corel le vendemos a granjas de gallinas para el consumo de huevos, producción de huevos, y le vendemos hueso, también exportamos a Francia, y que para diversas industrias y es un combustible muy barato con respecto al diésel, digamos que vale una cuarta parte de lo que puede costar el diésel. Bueno, esto que tenemos aquí es hueso de aceituna que se ha extraído ya de la pulpa, se ha separado, está molido y se utiliza para la biomasa o para caldera. Ahora vamos a cargar un camión que va para combustible de una granja de pollos para la caldera.
Como ves, el hueso es muy adecuado para biocombustible, tanto en el sector industrial como doméstico y residencial. Tradicionalmente se ha utilizado en calderas de industrias del olivar, tanto almazaras como extractoras, pero en la actualidad cada vez están cobrando más importancia los usos en el sector doméstico y residencial para suministro de agua caliente sanitaria y calefacción. El hueso de la aceituna no solo ayuda a la propia producción del aceite de oliva, sino que calienta el agua de tu casa. De hecho, se está comenzando a comercializar el hueso en sacos de 15 kilos, de fácil distribución y manejo, óptimo para su uso en el sector doméstico y con un precio considerablemente menor. Son todo ventajas. Y por si esto fuera poco, existen incluso más oportunidades para aprovechar residuos de la aceituna. Por ejemplo, el olivar destinado a aceituna de mesa debe ser podado cada año, mientras que el destinado a la obtención de aceite de oliva se poda cada 2 años. Como media, puede considerarse que una hectárea de olivar genera 3 toneladas de poda, por lo que de media se generan más de 2 millones de toneladas de poda al año. En la actualidad, esta poda se utiliza como pienso para el ganado. Para nosotros la sostenibilidad ha sido un elemento fundamental, un factor muy importante de nuestra propia filosofía corporativa. No hay una actividad agronómica si no hay sostenibilidad. Y desde ese punto de vista, aparte de tener un cuidado muy concreto de todas nuestras fincas y cómo hemos cuidado de ellas, pues hemos implantado una serie de medidas medioambientales que consideramos que han complementado muy bien lo que es nuestra actividad agronómica. Por ejemplo, con los restos de biomasa, pues los hemos llevado a una central termoeléctrica en la zona de Linares Baeza para producir energía limpia. Por ejemplo, hemos implantado nuestros panales de abejas para que fertilicen y mejoren nuestra cubierta vegetal. Hemos detectado y hemos auditado externamente nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica. Hemos desarrollado sistemas para hacer una utilización óptima de nuestra agua. Hemos implantado un sistema de reforestación para plantar 18 varietales de árboles autóctonas de la zona del Mediterráneo. Es decir, es algo que para nosotros complementa necesariamente la actividad de agricultores. Así se van cumpliendo los objetivos del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética. Energía limpia que ayuda a detener el cambio climático, además de liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles. Energía de nuestra propia tierra para todos los andaluces y españoles. Investigación, desarrollo y comercialización por y para el pueblo andaluz, gracias a un producto importantísimo en nuestra región. El aceite de oliva virgen extra, el oro de Andalucía. Bueno, pues nada, ya habéis visto cómo han cambiado las tecnologías, ¿no?, alrededor de la elaboración del aceite de oliva virgen extra. Es impresionante, todo para que cada vez se sirva mejor, alimente mejor y sepa mejor. Bueno, en el próximo capítulo va a ocurrir algo muy interesante, no os lo podéis perder. Son otras utilizaciones que se le dan al aceite de oliva virgen extra que no son solo estrictamente culinarias, ni gastronómicas, ni mucho menos. Bueno, no os voy a adelantar nada, en el próximo capítulo lo vais a ver. Hasta entonces.